Hola, yo soy Jorge Luis Chacón Solar y bienvenidos a mi canal Operador Financiero. Este será el primero de una serie de videos en las que leeré el libro Crónica anunciada de la Tercera Guerra Mundial, cómo Rusia y China pelearán contra Occidente en Latinoamérica. Este libro fue escrito por el profesor Dr. Olivier Roqueplot y por Jorge Luis Chacón Solar, su servidor. Espero que les parezca muy interesante y que les sea muy útil para enriquecer sus opiniones y sus comentarios y sus análisis sobre lo que está sucediendo en el mundo. Introducción. Invitamos al lector a que hagamos un viaje al pasado. Vamos a la noche vieja del 31 de diciembre del año 2019. Recordemos dónde estábamos, con quiénes estábamos y, muy importante, recordemos en qué pensábamos. Cuáles eran nuestros planes para el siguiente año que llegaría en unas pocas horas. ¿Qué queríamos hacer ese año? ¿Cuáles eran nuestros deseos y sueños para el 2020? Probablemente el lector para esa fecha ya había escuchado que en China estaba pasando algo. No era ningún secreto que existía un problema de salud en ese país asiático, pero seguramente estas noticias parecían muy lejanas y extrañas. Después de todo, la vida en Latinoamérica y el mundo continuaba normalmente, y no había nada que nos hiciera sospechar que esto fuera a cambiar. Pocas semanas después, toda la humanidad estaba encerrada en sus casas bajo una estricta cuarentena que duró varios meses, mientras veía por televisión e internet las espeluznantes escenas de los miles de cadáveres que a lo largo del mundo se recogían producto del COVID. Todo cambió rápidamente, y especialmente todo cambió de forma imprevisible. La teoría estadística usa el término cisne negro para referirse a este tipo de eventos. Fueron muchas las enseñanzas del COVID, pero quizás una de las más importantes es que todo el planeta es vulnerable a sufrir enormes cambios con efectos masivos y permanentes, de manera imprevista. En febrero del 2022 empezó de súbito la guerra de Ucrania. Al final de septiembre del 2022, una serie de acontecimientos extraños sucedieron en Ucrania. Después de 7 meses de derrotas, el ejército ucraniano tuvo súbitamente dos victorias bastante importantes. ¿Qué pasó y cómo fue posible? Lo explicaremos en detalles más adelante. Pero estos fueron el inicio de la implicación militar directa de la OTAN en esta guerra. Entonces ha empezado, sin que nadie la haya proclamado y sin que nadie la haya denunciado, la verdadera Tercera Guerra Mundial, la nuestra. Ella ya es mundial porque esta vez Rusia, China, Irán, sus aliados y algunos otros países no tienen alternativa. Tienen que pelear y vencer a los anglosajones y a la OTAN en su propio territorio, sobre el territorio de Gran Bretaña y de Estados Unidos. Entonces, la Tercera Guerra Mundial llegará pronto a Latinoamérica. En este libro explicamos cómo sucederá. Primera parte. La guerra de Ucrania 2022-2023. Preguntas, hechos, interpretaciones. Escrito por el doctor Olivier Roqueplot. Primera pregunta. ¿Por qué Rusia no quiere que Ucrania entre a la OTAN? Esta es una de las preguntas clave para entender, o intentar entender honestamente, el conflicto entre Rusia y Ucrania. Vladimir Putin ha expresado elocuentemente y en reiteradas ocasiones a lo largo de los años que Rusia jamás permitirá que Ucrania sea miembro de la OTAN. Esto es inaceptable. ¿Por qué? En términos muy concretos, porque en el gobierno ruso creen que si Ucrania entra a la OTAN, entonces Rusia será atacada militarmente desde ahí por la alianza hasta llevarla a ruinas. Para entenderlo mejor, recordemos un poco de historia.
La Segunda Guerra Mundial terminó en 1945 con más de 50 millones de muertos y más de la mitad fueron ciudadanos soviéticos. La Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas había peleado en su propio territorio, con pérdidas civiles inmensas. No solo combatió ella contra Alemania y Austria, sino contra una auténtica coalición de países europeos bajo la bandera alemana. Finlandia, Hungría, Rumania, Italia, Croacia, Letonia, Estonia, Lituania, Eslovaquia y además tropas auxiliares de toda la Europa occidental, Francia, Bélgica, Países Bajos, Dinamarca, Noruega e incluso España con la División Azul. También peleó contra muchos de sus propios ciudadanos, algunos de ellos soldados soviéticos capturados, que se pasaron al bando alemán durante la guerra. Después de la Segunda Guerra Mundial, casi toda Europa estaba absolutamente devastada y en la mayor de las bancarrotas. Debido a que representaban sistemas políticos y socioeconómicos opuestos, la Unión Soviética por una parte y Gran Bretaña y Estados Unidos por la otra, que habían sido oficialmente aliados durante la guerra para derrotar a la Alemania nazi, ahora eran enemigos declarados los unos del otro. Durante la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos había sido un aliado verdadero de la Unión Soviética. No obstante, Gran Bretaña nunca lo había sido. Winston Churchill siempre fue un enemigo declarado del comunismo como del Imperio de Rusia. Y ella retrasó la apertura del segundo frente en Europa del Oeste hasta junio de 1944. Desde 1948, las tensiones entre ambas partes aumentaron. Cada campo representaba una cosmovisión radicalmente distinta del otro. Esta diferencia, en esencia, se reducía a capitalismo versus comunismo. Con todas las complejidades y particularidades de cada región, época y pueblo, el mundo fue dividido entre quienes apoyaban a Estados Unidos y a Gran Bretaña y quienes apoyaban a la Unión Soviética. Esos países habrían matado entre sí en una guerra directa de no ser porque los dos tenían en sus arsenales el arma más monstruosa que había creado el hombre, las bombas atómicas. Cada uno tenía miles de ellas, tantas que si se llegasen a utilizar exterminarían la vida en todo el planeta. Esto dio origen a un concepto aún vigente que se llama destrucción mutua asegurada. Entonces, a esta situación en la que ninguno de los dos campos podía permitirse atacarse directamente, pero ambos estaban en guerra, la llamamos la Guerra Fría, porque nunca calentaron los cañones para atacar directamente y oficialmente al otro. ¿Qué hicieron entonces? Se dedicaron a dividir el mundo en dos partes. En una parte estaban sus aliados y en la otra sus enemigos. Y lógicamente, como la coexistencia realmente pacífica entre ambos poderes no estaba en los planes de ninguno, cada cual buscaba acabar con el otro, se pusieron a financiar de lleno guerras en todo el mundo, entre sus aliados y sus enemigos, Corea, Vietnam, Afganistán, las luchas descolonizadoras africanas, las luchas guerrilleras y las dictaduras de Latinoamérica, el conflicto árabe-israelí, entre otras, fueron los lugares donde realmente se peleó la Guerra Fría. Decenas y decenas y decenas de millones de personas murieron en estos conflictos. La división del mundo fue tal que en Europa incluso construyeron literalmente una pared que dividía ambos sistemas, el famosísimo Muro de Berlín, que no solo abarcaba esta famosa ciudad alemana, sino que se extendía a lo largo del continente. En el caso de que realmente estallara una guerra entre dichas potencias, Europa sería el campo de batalla principal. Por eso, tanto Estados Unidos como la Unión Soviética crearon dos alianzas militares entre sus aliados para hacerle frente al otro. Estados Unidos, Gran Bretaña y Europa Occidental, Francia, Italia, la recién nacida Alemania Occidental, entre otros, crearon la Organización del Tratado del Atlántico Norte, OTAN, mientras que la Unión Soviética creó el Pacto de Varsovia, junto a países como Alemania Oriental, Polonia, Hungría, Checoslovaquia, Rumania y Bulgaria.
No obstante, la iniciativa de crear grandes alianzas empezó indudablemente en el oeste. La OTAN nació en 1949 con el apoyo particular de Gran Bretaña para impedir golpes de Estado comunistas en países de Europa Occidental. Es decir, que la supuesta alianza militar exterior tenía también, o especialmente, una función interior. La Operación Gladio es un buen ejemplo de esto. El elemento central de la OTAN fue el renacimiento de un Estado alemán occidental y la inmediata remilitarización de este, lo que era inaceptable tanto para la Unión Soviética como para Polonia y Checoslovaquia, después de las horribles destrucciones alemanas de la Segunda Guerra Mundial. El Pacto de Varsovia nació solo en 1955, 6 años después de la OTAN, y fue nada más que una respuesta soviética a la OTAN, en particular para protegerse de un retorno ofensivo alemán bajo la bandera de la OTAN. Este temor estaba basado sobre el hecho que la nueva Alemania occidental todavía no reconocía sus fronteras orientales con la Unión Soviética y los otros países socialistas. Además, la desnazificación de Alemania Occidental había sido superficial y hecha en menos de 4 años, lo que significaba que muchos jefes militares del ejército nazi habían entrado en el nuevo ejército alemán occidental. Para responder y neutralizar el peligro de la nueva Alemania Occidental, cuyo nombre oficial era República Federal de Alemania o RFA, la Unión Soviética decidió crear otro Estado alemán, la República Democrática Alemana, RDA, en Alemania Oriental, un Estado comunista antinazi. Es importante mencionar que la única vez que las tropas del Pacto de Varsovia fueron utilizadas en situaciones de combate real fueron contra dos países del mismo pacto, Checoslovaquia en 1968 y Hungría en 1956, para mantener la pureza y lealtad ideológica de sus gobiernos contra desviaciones políticas o revoluciones nacionalistas. Por su lado, los países de la OTAN, de hecho, pelearon solamente una vez durante la Guerra Fría. Fue durante la Guerra de Corea entre 1950 y 1953, es decir, fuera de los territorios que debían defender, Europa Occidental. Después de ese acontecimiento, la OTAN nunca defendió a sus miembros, sino que peleó únicamente guerras ofensivas: invasión de Irak en 1990-91, de Irak en 2002, de Bosnia en 1995, de Serbia en 1999, de Libia en 2011 o de Siria en 2011 al 2023. La guerra de Afganistán en 2001 al 2021 contra los talibanes era una venganza contra el terrorismo islamista, lo que parece absurdo desde su punto de vista militar. Ninguna alianza militar de tal tamaño había peleado alguna vez contra un grupo tan pequeño de terroristas pobres y aislados. No obstante, la OTAN fue completamente vencida después de 20 años de ocupación y de esfuerzos militares inútiles, y vergonzosamente expulsada de Afganistán por unos escuadrones de pastores. Los afganos demostraron que a pesar de no poseer nada, eran los mejores soldados del mundo y que los que poseían todos, la OTAN, no podían hacer nada contra ellos. La oposición entre los bloques occidental capitalista y oriental socialista nunca fue perfectamente simétrica. Estados Unidos y Gran Bretaña consideraban a la Unión Soviética como un país bárbaro y un enemigo periférico. La despreciaban y la temían al mismo tiempo. La Unión Soviética tenía una visión diferente de sus oponentes. Por razones históricas, ella miraba a Estados Unidos y Gran Bretaña, y además Francia y Alemania, no solo como capitalistas opresores, sino también como raíces de la ideología comunista. Recordamos que el comunismo viene de la Revolución Francesa, de la Comuna de París, de los filósofos alemanes Marx y Engels, de las luchas socialistas, progresistas e izquierdista europeas y norteamericanas. La fiesta comunista del 1 de mayo es la memoria de las primeras luchas laborales en Estados Unidos.
Entonces, la Unión Soviética nunca pudo considerar a Estados Unidos y a Europa Occidental como bárbaros, ni como verdaderos extranjeros a su cultura. Para la Unión Soviética, los bárbaros eran las monarquías, Tailandia, Japón, Etiopía imperial, las teocracias, el Vaticano, Arabia Saudita, Irán Islámico, el régimen segregacionista surafricano, los regímenes militares como en Latinoamérica, los regímenes de ultraderecha, por ejemplo el salazarismo, y todos los regímenes tradicionales considerados como arcaicos. Por otra parte, nunca fueron considerados así los regímenes modernos del occidente capitalista, ya que representaban algo progresista. Se imaginaba en la Unión Soviética que ellos, por su desarrollo socioeconómico, se transformarían un día en estados comunistas, una idea fundamental de Lenin que nunca desapareció de la mente soviética. En 1989 cayó el muro de Berlín. En 1990 desapareció Alemania Oriental. En 1991 cayó la Unión Soviética, cayó el comunismo europeo, cayó el telón de acero. La nueva Rusia abandonó el Pacto de Varsovia y con ello se acabó la Guerra Fría. Teóricamente, sin Unión Soviética y sin comunismo europeo no había razón para que existiera la OTAN. Pero siguió existiendo. ¿Por qué? Entre muchas otras razones, porque la OTAN era ya un enorme acuerdo militar y político que brindaba seguridad y estabilidad defensiva a sus miembros. Además, permitía la estandarización de sus ejércitos, lo cual facilitaba la realización de operaciones militares de pequeña y gran escala a lo largo y ancho del mundo, desde los Balcanes, pasando por Irak y Afganistán, a los mares de África. Por otro lado, permitía hacerle frente de manera más eficiente a amenazas modernas como los ciberataques y el terrorismo. Otro aspecto bastante importante es el dinero. Cada año la OTAN compra miles de millones de dólares a empresas de Estados Unidos, principalmente. Mientras tanto, Rusia tenía que hacerles frente a sus enemigos sola. Las dos guerras separatistas en Chechenia, que es territorio ruso, y las amenazas terroristas fueron combatidas con sus propios recursos. Todas las capacidades defensivas y ofensivas de Rusia, incluyendo el desarrollo de su industria militar, se hacen con esfuerzos propios. Rusia jamás ha dejado de ver a la OTAN como su enemigo. Estados Unidos y Gran Bretaña tampoco han dejado de ver a Rusia como un enemigo y potencial agresor, a pesar de representar solo el 50% de la población de la Unión Soviética. Esto viene desde la Guerra Fría, cuando varios países que antes eran aliados de la Unión Soviética comenzaron a entrar en la OTAN. Washington aumentó su poder e influencia sobre Rusia. Rusia empezó a temer la constitución de una nueva coalición semejante a la de la Segunda Guerra Mundial. Cuando las repúblicas bálticas, Lituania, Estonia y Letonia entraron a la alianza en el 2004, significa que ésta había llegado incluso a las propias fronteras de Rusia y había establecido su presencia en territorios de la antigua Unión Soviética. Rusia protestó, pero no tuvo medidas militares adecuadas. ¿Por qué ahora es diferente con Ucrania? Por varios motivos. En primer lugar, a diferencia de los demás países de Europa del Este, Ucrania es un país eslavo oriental, como Rusia y Bielorrusia, donde viven millones de rusos étnicos y de rusohablantes. Eso significa que desde Washington y Londres controlarían las vidas de esos rusos que tienen vínculos familiares y de negocios en Rusia. Y esto es algo inaceptable para Moscú, ya que abriría una puerta directa adentro de la propia Rusia. En segundo lugar, la concepción estratégica militar rusa contempla a Ucrania como un enorme campo de batalla con grandes movimientos de artillería, blindados e infantería. Para los militares rusos es mejor pelear en Ucrania que pelear en Rusia. En tercer lugar, y como se vio en el año 2014, las fronteras entre Ucrania y Rusia eran administrativas y artificiales. No habían sido aceptadas por muchos políticos rusos.
Recordemos que en el 2014 Rusia tomó el control de Crimea. En cuarto lugar, Ucrania es un país de tamaño importante, 40 millones de habitantes antes del 2014, con recursos agrícolas, tecnológicos e industriales considerables. Aquí se encontraba una de las regiones de producción militar industrial más grandes de la Unión Soviética que no debía caer en las manos de la OTAN. Por último, según la visión geopolítica rusa y estadounidense, Ucrania sería la última ficha de ajedrez que la OTAN necesitaría tener antes de controlar totalmente a la Federación Rusa. Como respuesta a la pregunta, para el gobierno de Rusia, una Ucrania alejada de la OTAN representa la última línea defensiva antes de una confrontación directa con Estados Unidos. Rusia no quiere que Ucrania entre a la OTAN, porque de hacerlo, la próxima guerra sería inevitable y tendría lugar en territorio ruso, como en 1941. Muchas gracias. Por favor, suscríbanse a este canal y manténganse informados de las actualizaciones y podrán ver los siguientes videos que iremos subiendo. Mi nombre es Jorge Chacón. Me pueden contactar en mi canal de Telegram, Operadores Financieros. Hasta luego.